Hola, soy Andrés Soler, fisioterapeuta y entrenador personal de Physiolution aquí en Las Tablas, y hoy estamos aquí para hablaros acerca de ejercicios isométricos de la región cervical. Hablaremos de qué son, para qué sirven, cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, os enseñaré un ejemplo o varios ejemplos de cómo hacerlos, y también para que sea más enriquecido el vídeo hablaremos acerca de cómo utilizar un gadget de estas características, que es un biofeedback, hablaremos de él más adelante, y os haré unas pequeñas recomendaciones. Muy bien, os preguntaréis ¿qué son los ejercicios isométricos? Los ejercicios isométricos son aquellos en los que no existe movimiento. Iso, misma, métrico, medida, misma medida. Es decir, no nos movemos. Por ejemplo, para que entendáis bien, si yo cojo un vaso de cerveza, una Coca-Cola, cuando la cojo de la mesa, me la llevo a la boca, estoy haciendo una contracción concéntrica. Cuando lo dejo en la mesa, estoy haciendo una contracción excéntrica, de las que ya hemos hablado en otras noticias, en otros posts. Pero si yo me quedo con la cerveza en esta posición, estaréis de acuerdo conmigo en que estoy haciendo una fuerza. Sin embargo, no estoy ejerciendo un movimiento. Eso es la contracción isométrica. Os preguntaréis ¿para qué utilizamos este tipo de ejercicio isométrico? Bien, sirven para muchísimas cosas. Este tipo de ejercicio sirven para empezar a tonificar después de una fase de inmovilización en una articulación, después de un accidente de tráfico, para dar una tonicidad a un músculo muy débil, para muchas cosas. También podemos utilizarlos como un estímulo para relajar una musculatura cuando existe dolor, ¿vale? Tenemos que entender el concepto de contracción, relajación en un músculo. Un músculo tiene que contraerse y relajarse. Si pierde una de esas dos características, está fallando. Y muchas veces, por accidentes de tráfico, por malas posturas en el trabajo, tenemos la musculatura contraída, encendida, pero no sabemos apagarla, relajarla. Entonces, a veces, un pequeño estímulo de encendido nos da una posterior consecuencia de relajación, ¿de acuerdo? Bueno, tendremos que saber cuándo utilizar este tipo de ejercicios y sobre todo cuándo no utilizarlos. Indicaciones y contraindicaciones de los mismos. Así, indicaciones, sobre todo cuando mi fisioterapeuta me lo dice, para ganar tono, para generar alivio de dolor tras un accidente de tráfico, tras una contractura, tras una activación de un punto gatillo, por artrosis, por hernias discales, pero siempre con la indicación de mi profesional sanitario, de mi fisioterapeuta. ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo hay contraindicación? Son muy poquitas, pero básicamente cuando existe dolor. Cuando existe dolor no tenemos que sentir dolor haciendo los ejercicios ni antes, ni durante, ni después de realizarlos. Es importantísimo y sobre todo, si no me lo aconseja mi fisioterapeuta, actúo bajo mi responsabilidad. A continuación os explicaré cómo hacerlos, ¿vale? Entonces, existen múltiples maneras, pero vamos a daros una muy concreta y muy sencilla y muy fácil de entender. Primero, tenemos que entender qué tipos de movimiento tiene el cuello. Son 6, muy básicos. Hay movimientos combinados, pero básicamente tenemos 6 movimientos. Sería la flexión, hacia adelante, mirando hacia abajo, la extensión, mirando hacia arriba, la rotación hacia la derecha, como si miras el retrovisor de la derecha, la rotación hacia la izquierda, lo mismo, y luego las inclinaciones, tanto derecha, si quiero llevar la oreja al hombro, como la izquierda, lo mismo. Entonces, una vez entendemos qué tipos de movimiento, tenemos que aplicar una mínima resistencia, en este caso manual, a nuestra cabeza, para evitar ese movimiento, pero con la intención de hacerlo. Es decir, yo como hago un isométrico de inclinación derecha, pongo la mano en este lado, mi movimiento que quiero hacer es este, pero no dejo a mi cabeza ir y hago una ligera fuerza. Tenemos que entender que esta fuerza es de un 20%. No tenemos que hacer una fuerza máxima en la que tense, porque eso es perjudicial, ¿vale? Un 20% de la fuerza, y luego, si no somos capaces de entender este concepto, hablaremos de cómo modularla con este aparato. Pero ahora, resistencias manuales, muy flojito, tendríamos una fuerza de inclinación derecha, una fuerza de inclinación izquierda, una fuerza de flexión, una fuerza de extensión y un poquito las más complejas, las de rotación, que serían para evitar estos movimientos. Para eso, en vez de poner la mano en la parte central de la cabeza, la adelantamos un poquito y con el movimiento ocular, con el movimiento de los ojos, lo que hago es mirar hacia la derecha y trato de rotar. El movimiento que evito es este, no este. Por eso pongo la mano un poquito adelantada. Rotación derecha, rotación izquierda. Ahora bien, tenemos 6 movimientos y os pido 5 segundos de contracción, 5 segundos de relajación, 10 segundos. Si lo multiplicamos por 6, en un minutito
tenemos la secuencia entera de los 6 movimientos. Movimientos, entiéndase, porque no son movimientos. Si lo repetimos entre 3 y 5 veces, en 5 minutos tenemos un trabajo magnífico. Bueno, ahora vamos a trabajar con Stabilizer. Primero tendremos que saber qué es. El Stabilizer es este aparatito. Este aparatito de aquí, que es un biofeedback. Es un biofeedback, un aparato de retroalimentación para saber en qué niveles de fuerza estamos trabajando. Nosotros lo utilizamos mucho en clínica para muchas cosas, pero bueno, vamos a usarlo concretamente para el trabajo de isometría de cervicales del que estamos hablando hoy. Entonces, el funcionamiento es sencillo. Yo lo que hago es hinchar esta parte de aquí de aire y veis cómo va subiendo la agujita que marca en milímetros de mercurio, ¿vale? Una vez tenemos hinchado el aparatito, tenemos que dejar la aguja a 0 y para eso deshinchamos un poco, ¿vale? Deshinchamos un poquito, dejamos la aguja a 0 para partir de este nivel, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es trabajar los ejercicios que os he enseñado antes y poner esta bolsita de aire en el lugar donde yo quiera aplicar la resistencia. Entonces, si yo hago mucha fuerza, una fuerza desmesurada, subo mucho la aguja y lo veo porque lo estoy mirando. Entonces, aquí me estoy pasando del nivel de fuerza. Me estoy pasando. Entonces, yo quiero trabajar en un nivel muy bajito. Niveles de 20, 30, donde están los colores. Entonces, voy a trabajar la extensión. Bueno, pues aplico una fuerza, subo y la dejo en 20. La dejo en 20 y en esos niveles trabajo 20. Puedo trabajar lo mismo en una rotación. ¿Recordáis que tenía que poner la mano más adelantada? Pongo la mano más adelantada, genero una rotación y miro un poquito a qué nivel de fuerza estoy trabajando. 20 otra vez, 20. Y así yo lo voy viendo. Entonces puedo aplicar esto en todos los movimientos cervicales. Hacia atrás, en extensión, visualizo. Hacia adelante, en flexión, visualizo. En inclinación lateral izquierda, visualizo. En inclinación lateral derecha, visualizo. Y en las rotaciones, a un lado y al otro. Y de esta manera trabajaremos sabiendo en qué nivel de fuerza estamos. Por último, queríamos daros una alternativa al trabajo que hemos estado realizando con resistencias manuales. ¿Por qué? Porque me puedo sentir incómodo, puedo tener una lesión de hombro que me impida subir la mano por encima de 90 grados, por cualquier cosa que no me facilite o por lo que me resulte complicado, difícil o fastidioso realizarlo con las resistencias manuales. Por lo tanto, os planteamos una alternativa muy sencilla, que es utilizar unas toallas que todo el mundo tenemos en casa y en la cama o en una superficie un poco más rígida en el suelo con una esterilla, realizar el mismo tipo de movimientos y de ejercicios. Para ello, os explico. Me tumbo de lado con la cabeza encima de la toalla para hacer el movimiento de inclinación, de llevar la oreja al hombro, en este caso hacia la derecha. Entonces, lo que tendría que hacer sería una pequeña fuerza. Os lo marco un poquito para que lo veáis, pero recordad que no tiene que haber movimiento. Haría una pequeña fuerza y este sería el movimiento de inclinación derecha. Lo mismo para la izquierda en el otro lado. Os marco también el movimiento de rotación. Recordad ese movimiento en el cual quiero mirar el retrovisor. Para eso voy a visualizar, voy a girar los ojos hacia abajo. Os marco un poquito cómo muevo la nariz para que lo veáis bien, pero recordad, no hay movimiento. Aquí. También podemos hacer muy fácil la extensión, llevar la cabeza hacia atrás. Para ello, me tumbo boca arriba, pongo la cabeza encima y haría esa fuerza en la cual aplasto la toalla hacia abajo. Y muy sencillo también realizar la flexión. Para ello me tumbaría hacia abajo, pondría la frente encima y aplastaría. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, que resulte útil y sobre todo que trabajéis con nuestra colaboración. Un saludo, hasta la próxima.